Hola, Dios les bendiga una vez más. Déjenme saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Un día precioso, un día hermoso que hemos disfrutado las bendiciones de Dios, sus maravillas, la verdad que todo su favor ha estado con nosotros. Así que en esta oportunidad quiero continuar con el seminario o el discipulado para nuevos servidores. Entiendo que ya vieron el tema, bueno, la introducción, luego el tema 1 del por qué debemos servir al Señor, y ahora, por supuesto, el tema 2, que ya vamos a ver de qué se trata. Pero si algunos que me ven a través del canal de Intercesión Global se preguntan acerca de estos temas o esta metodología o mecánica, la verdad es que a través de este medio estamos compartiendo el seminario para nuevos servidores de nuestra iglesia Huellas de Unción. Siempre siguiendo con el programa que se tiene a través de muchos años de preparar a personas que quieran entrar en las filas, yo le llamo así, en la fila o en el equipo de servidores de nuestra iglesia. Y así también puede servir para aquellos que de alguna manera quieran servir en sus iglesias donde están congregándose, que sé que de alguna manera estos temas les pueden ayudar. Así que escudriñe, la Biblia dice que lo escudriñemos todo y que retengamos lo bueno. Bueno, con el grupo de hermanos que están conmigo, que están dándole seguimiento y están escuchando estas enseñanzas de este seminario, les bendigo y deseo de que vayan tomando sus apuntes. Ya recibí algunos de los que me enviaron, qué bueno de estar siempre con esa diligencia de hacer el resumen, o como ustedes quieran hacer cuadros comparativos, mapas conceptuales, mapas semánticos, si quieren hacer cualquier análisis del tema que estamos compartiendo, es bienvenido. Bienvenido, cualquiera cosa que usted aporte, háganlo. Comentario, háganlo. Allí también en YouTube pueden hacer los comentarios. No se preocupe, me van a servir de mucho. La idea es que estén preparados, que se estén preparando también para que cuando en breve entremos a servir. Y decía la vez pasada que no necesariamente, pues estando en una iglesia, sabe el Señor cómo le podemos servir, ¿verdad? En este tiempo de cuarentena. Bueno, entremos en lleno. El tema de hoy se trata de déjeme decirle, es las características del servidor de Dios. Las características, pueden haber muchas. Por hoy solo vamos a tratar 4. Hablamos del por qué debemos servir al Señor, y hablamos la vez pasada que de hacerlo por gratitud, por amor, porque es un mandamiento, que debemos de hacerlo con todo ese anhelo en nuestro corazón. Ahora vamos a ver qué característica el servidor debe demostrar, debe desarrollar si es que no las tiene. Por ello que necesitamos pedirle al Señor que nos ilumine, que nos logre o que nos dé entendimiento para que aquello que no tenemos, que necesitamos desarrollar, lo hagamos con la ayuda del Espíritu Santo. Ese es el propósito. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 28, 47, 48. Si usted quiere tener a la mano la palabra, que sería lo mejor, y leer esta parte de lo que dice. Deuteronomio 28, 47, 48 nos da como que Dios está haciendo un reclamo tremendo. Mire lo que dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas.
y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. Tremendo, hasta destruirte. Esto se lo dijo el Señor al pueblo de Israel. Cuando Deuteronomio es un libro de toda la recopilación o una recapitulación de lo que vivió Israel en el desierto. Y ahí está Moisés frente a todo el pueblo diciendo cómo todo lo que habían pasado a través del desierto. Y ahí están cerca de entrar a la tierra prometida. Y entonces Moisés les recuerda lo que Dios le dijo a Israel. Y dice que por no haberles servido con alegría. Ya tocamos este punto en el tema anterior y en la introducción de servir a Dios con alegría. Israel se quejó mucho. Israel desató mucha querella, mucha queja, mucha murmuración. Y eso provocó la ira de Dios. Así que desde ya, tú que te estás enlistando, hermano, para servir al Señor, donde Dios te ponga, cuidado con la queja, cuidado con la murmuración. Uno, a Dios no le agrada. Y dos, la murmuración desata como un veneno en la persona y envenena a los demás, contagia a los demás. Es como un cáncer que carcome el cuerpo de Cristo cuando en la iglesia del Señor se permite que haya murmuración. Dios te libre a ti, Dios nos libre a los que servimos de murmurar, porque eso no le agrada a Dios. Entonces, mira qué dice acá: servirás por tanto a tus enemigos. A pesar de que había abundancia de todas las cosas, y ojo aquí, aquellos que por la abundancia que tienen en sus hogares, un buen trabajo, un buen negocio, y eso les ha impedido servir. Miren este texto. Este texto es revelador, es también comprometedor, es desafiante, que nos dice a nosotros que si hay abundancia, que eso no nos detenga. Dice aquí que no sirvieron, dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos. ¿Quién quiere servir a los enemigos? Nadie. Así que, hermano, huye de ello. Tú debes de huir, porque el Señor luego permite que vengan pruebas, que vengan ciertas cosas, que el enemigo llegue allí a poner aprieto en tu hogar, en tu familia, tu vida, por cuanto de alguna manera has sido enseñado o has recibido prédica acerca de servir y no te has enlistado en el servicio. Sé que hoy es tiempo oportuno. Volvamos. Siempre debemos estar entonces prestos a servir con gozo. La alegría se manifiesta exteriormente y el gozo está dentro. Eso te provoca fuerza, fortaleza de parte del Señor. Jesús mismo se gozó en servir a sus discípulos. Eliseo le sirvió muy bien a Elías. Él andaba con Elías. Uno, porque había visto el llamado que Dios a través de este profeta llamado Elías le había hecho a Eliseo. Dos, Eliseo sabía, entendía que Elías portaba un poder, una unción, portaba un peso de gloria en él y él lo anhelaba. Entonces él decía: este hombre no me le despego, este hombre voy a ir donde él vaya y lo que él me pida yo voy a hacerlo. Estoy parafraseando, y es de allí de que vemos cómo cuando Elías es arrebatado, Eliseo recibe esa doble porción que le había solicitado, que le había pedido. Entonces veamos que la porción no nos habla solamente de servir,
sino también, porque el servir lo puede hacer cualquier persona, sino más bien de servir con gozo, de hacerlo con gozo, de hacerlo alegre, que se nos note y que Dios, como decíamos en el tema anterior, que Dios, que es el que evalúa el nivel de regocijo, el nivel de gozo que nosotros mostramos, Él pueda darnos la aprobación. Eso es importante. Entonces, hay que hacerlo con gozo de corazón. Evaluemos también nuestro servicio. ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo quieres servirle? ¿Cómo te has dispuesto a servirle? Esas son buenas preguntas. Aquellos que estamos sirviendo y que de alguna manera van a escuchar esta enseñanza, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Lo estás haciendo de repente que te enojas? Cuidado, cuidado. Lo haces a veces con mucha tristeza en tu corazón, murmurando, cuidado, con descontento. Verdaderamente, si estas cosas se están dando, yo te pido en el nombre del Señor que vayas a Él, le pidas perdón, le digas: quiero servir con gozo, quiero servir con alegría y no con este tipo de actitudes y también emociones y sentimientos que uno aplica al momento de servir, que muchas veces son negativos, y eso al Señor no le agrada. El gozo y la alegría aquí mencionada o mencionados no son la sonrisa aparente de labios solamente, sino una actitud del corazón, y eso es lo que hace ser formidable. Eso es lo que hace hacer al servidor inamovible, a un servidor que está bien plantado, que nadie lo bloquea, nadie lo saca del servicio, porque sabe a quién está sirviendo. Entonces nosotros tenemos que hacerlo con una actitud del corazón, y eso solo Dios lo conoce, solo Dios, que discierne los pensamientos, que conoce las intenciones del corazón, las disposiciones del hombre. Él sabrá si lo estás haciendo de todo corazón. Así que te dejo con esa parte. Siguiendo con el gozo, notemos que las consecuencias o el castigo de servirle sin gozo son terribles, y sin alegría nadie las quiere, pues que le vengan. Yo no sé si a ti, a mí, yo no quiero, hermano, que eso me suceda. Mira lo que dice: servirás a tus enemigos que Dios enviare contra ti. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. Hoy tenemos un abogado intercesor, un consolador en el cielo llamado Señor Jesucristo, a quien tú y yo hemos reconocido como Salvador personal en nuestra vida. Por tanto, nuestro servicio tiene que ser con mayor revelación, con mayor entendimiento de lo que hacía Israel en el antiguo pacto, en el pacto de la ley. Hoy tiene que ser por gratitud, como decíamos, con amor, con esa, porque también es un mandato, pero debemos evitar servirle sin gozo, sino que con gozo. Decía el Señor: por cuanto lo hiciste así, de no servirme con gozo, por la abundancia de todas las cosas que tenías, mas te olvidaste de mí, servirás por tanto a tus enemigos, y también con hambre y sed. Notan varias cosas. Esta hambre y sed, además de representar el hambre y sed física, fisiológica, material, también mucha gente a veces sufre de tener hambre y sed del Señor, de la palabra, y no se sacia. Porque no ha notado que donde está no se está nutriendo, que donde se está congregando no se pasa de lo mismo. Yo te invito a que tú te vayas a la palabra y que verdaderamente te metas con el Señor y trates de aprender lo que el Señor tiene para los servidores, para que no quedes corto y que se sacie tu alma y también se sacie tu sed de esa buena palabra del Señor. También le decía el Señor: con desnudeces y escasez de todas las cosas. El servidor que le sirve con alegría y con gozo se nota,
Y a pesar de que a veces pasan momentos difíciles, como decíamos al principio, de que también Dios quería que en el desierto le aprendieran a servir, hay que notar algo, que cuando se sirve sin el gozo adecuado y sin la alegría, la desnudez puede llegar. Y esto no solamente desnudez también material, sino física y espiritual. Esa desnudez que sentís, hermano, de que por no estar sirviendo, a veces no sé, yo sé que te puede pasar, porque he escuchado de muchos que se sienten descoberturados. Sí van a la iglesia, pero como que no se sienten parte integral del cuerpo de Cristo. Y el que sirve se siente integral, se siente parte, se siente que de verdad está desempeñando una función, desempeñando el papel, lo que se le ha sido encomendado. Entonces, también debemos de evitar de que no venga o no se nos ponga yugo de hierro hasta la destrucción. ¿Cuánta gente de Dios conozco que abandonaron en los caminos del Señor y se fueron a servir al mundo y allá están siendo destruidos por el diablo, por el pecado, por tanta cosa? He conocido a muchos y sé que tal vez tú sabrás que hay muchos que cuando se alejan del camino del Señor sirven a Satanás y hay yugo sobre ellos que verdaderamente no los deja avanzar. Pero aquí está el consejo: no servir al Señor sin tener gozo y alegría. Hay que hacerlo con gozo y alegría. Dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira qué precioso versículo. Te imaginas ver al Señor. Mira, Él nos manda que pongamos los ojos en Él. ¿Por qué? Uno, porque bueno, ya sabes que Él nos salvó, nos ha librado del pecado y de la muerte eterna. Porque la muerte física, todo vamos a pasar ahí. Bueno, hoy que estamos esperando con más prontitud el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, pues creemos que si el Señor viene en esos días que estamos con vida, no vamos a ver muerte, sino vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojo. Pero nota al Señor Jesús, Él es el autor y consumador de la fe. Tremendo. ¿Por qué? Porque Él fue enviado a la tierra para llevar a cabo una función que nadie, ni ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines, ni cualquier orden angelical, celestial pudo haber hecho, sino solamente alguien de la esencia divina de Dios. Y pues lógicamente fue el Señor Jesucristo. Pero me llama la atención que dice, el cual por el gozo puesto delante de él. Wow. Dice, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos entonces que el Señor no está viendo el proceso que va a pasar. La muerte, la cruz, todo lo que iba a pasar, las burlas, los esputos, las cosas que hicieron contra él, sino que Él vio el gozo puesto delante de Él cuando Él te iba a ver a ti y a mí, desde los apóstoles, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, trabajando, siendo redimida. El gozo de decir, ahora logré la reconciliación del hombre para con Dios, para con mi Padre, y eso me llena de gozo, eso me da anhelo. Entonces ese gozo puesto delante, Él dijo, la cruz no me preocupa, el oprobio no me preocupa, va a pasar, lo voy a vencer, me va a costar, pero lo voy a vencer porque veo un gozo,
ver a la iglesia redimida. Entonces, y además sabía que lo que le esperaba, una vez vencido todo este proceso de ir hasta la cruz y de resucitar, iba a sentarse a la diestra del Padre, donde está ahora intercediendo siempre por nosotros. Eso al Señor Jesús lo hizo que no faltara la fe, porque también se desarrolló 100% humano y dependió del Espíritu Santo, como tú y yo debemos de depender del Espíritu Santo. Entonces miremos cuál fue la fortaleza de Jesús: el gozo. Solo así pudo sufrir todo, el oprobio, los maltratos, los insultos, que este mismo gozo sea nuestra fortaleza. La Biblia dice: el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Pero también hay castigo para aquellos que no le sirven con gozo debido a la irresponsabilidad, oye bien esto, y al hastío que puede causarle el servir. Esto debido a que ya se alcanzó lo que se buscaba, como lo puede ser tener un título. Para cuando alguien alcanza un título y después se queda estancado, ya pierde, ¿verdad? Aquel gozo como cuando lo estaba queriendo alcanzar. Pero en el Señor no tiene que ser así, jamás. Pasemos. Otra característica es ser humilde. Esto es importante para servir. ¿Por qué? Porque la humildad te va a crear algo que te va a dar protección, te va a dar te va a cubrir para que cuando se te diga algo, a veces de forma áspera, que esperamos que los líderes no sean así, pero a veces el Señor pone ciertos líderes que dan ciertas órdenes un poquito fuertes o ciertas exhortaciones fuertes. Ahí necesitas humildad para que resbale, para que tú con toda humildad la recibas. Entonces, esa actitud es importante para servir al Señor. La palabra humildad significa modestia. Necesitamos ser modestos en ello. Y la idea de esta palabra, escucha bien, es hacer cualquier cosa sin importar qué tan bajo a veces nos vemos por hacer esa cosa, o delante de las personas. Ahí donde necesitamos nosotros tener humildad. Así de que ve rápidamente en Juan 13, del 3 a 5 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mira esto. Jesús sabía que se le había dado todas las cosas y que iba a Dios. Eso dice la palabra. Por lo que decidió dar una cátedra tremenda, una enseñanza. ¿Y quién más que el Señor, verdad? Yo creo que aquí yo de verdad pues, no merezco poder hacer todo esto, dar esta enseñanza, porque sé que estamos aprendiendo a servir, pero el Señor ha sido bueno. Bendito a Dios por mis pastores que me han confiado y a otros líderes para poder dar estos seminarios. Y nos motivan y nos instan a seguir haciendo las cosas con mayor diligencia, con mayor humildad. Porque el Señor sabía que a Dios iba y que de Él había venido. Entonces, hizo allí una acción para enseñarle a los discípulos de verdad algo importante. Y si leemos, dice: así que el 13 del 12 al 16, después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, esto es tremendo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¡Wow! ¿Qué más queremos? Nadie puede decir. Entonces, lo principal de esto es que todo servidor de Dios debe tener, escucha bien esto, la actitud de Cristo, humilde, y es que es una actitud de servicio, aunque él sabía, hermano, que se le había otorgado de parte de Dios todo poder, toda autoridad. Él enseñó a servir y demostró una forma de llamar mayor al que sirve que al que es servido. En el mundo, el que es servido se ve como mayor, de mayor categoría, de mayor jerarquía, de mayor autoridad. Pero en la iglesia, en el reino de Dios, las cosas cambian. El Señor dice, no, eso no va a ser así. En el reino, el que sirve es mayor. Wow, Padre, ayúdanos que podamos nosotros entender esto. Hermano, tú que estás aprendiendo para entrar a servir, mira tremendo esto, porque de verdad cuando lo entendemos, hermano, nadie nos detiene para servir en la obra del Señor. Nada ni nadie, ninguna expresión, ningún regaño, ninguna exhortación te detiene. Si hablan de mal tuyo, igual tú no te detienes porque estás bien compenetrado. Y la humildad, como dije, es como que te pongas un traje donde todo resbala, porque sos tan humilde de que no te va a hacer sentir mal el hecho que te exhortaron, te regañaron en un momento determinado. Así es de que sigamos. Entonces el siervo no es mayor, lo que decía, que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Mira esto, Jesús pregunta a sus discípulos si entendieron el mensaje. Esperamos que nosotros entendamos este mensaje. Yo, siendo lo que soy, les lavé los pies. Ustedes que son menores también deben hacerlo los unos a los otros. Esto habla del servicio. Wow, que la persona que sirve, yo no sé qué nivel, pero a mí me hace falta, tengo que aprender y esto me motiva, pero la persona que ha entendido el privilegio de servir al Señor y servir a los demás, porque así sirve al Señor, wow, tremendo, se nota, es una persona que admirable. Jesús, cuando nos habla de servir a Dios, todo está bien. Pero cuando nos hablan de servir a nuestros hermanos, ahí las cosas se complican. No, hay gente que anda errante de aquí para allá, que dice, no, es que mi jefe, yo recibo orden directamente del Señor. No, hermano, no te engañes. Tú debes de tener una cobertura, tú debes de tener un padre espiritual, un pastor, un ministro que te guíe, para que no andes como nube errante de aquí para allá y diciendo que tienes conecte directamente con el Señor. Sí, tenemos acceso directo, eso dice Hebreo, pero bajo una cobertura. Y cuando Dios te llame al ministerio, vas a querer que así también muchos se sometan a las órdenes que tú des, por lo que Dios ponga en tu corazón, por lo que Dios, las misiones que Dios te dé para que camines con la iglesia, con los que te siguen. Pero hoy es cuando debemos entender también eso, de que debemos de servir a todo el cuerpo de Cristo. Ahí es donde las cosas se complican. Sirvamos a los demás y así vamos a servir, estaremos sirviendo también al Señor. Mira esto, al que me cae bien, al que no me cae bien o tan bien, al que me habla o al que no me habla, al que me hizo daño o al que no me hizo daño, al que me hizo un favor no me lo hizo, debemos de servirle. Esa es la misión. Tercera característica, diligentes. ¿Cuánto necesitamos diligencia en el cuerpo de Cristo? Si el cuerpo de Cristo nos volviésemos diligentes, si todos aquellos entendieran el poder de esta palabra, y yo te invito a que leas segunda carta de Pedro para que
el Señor a través de Pedro nos exhorta en el capítulo 1, si no me equivoco, nos dice que pongamos toda diligencia en las cosas espirituales, en las cosas celestiales, añadiendo a nuestra fe virtud, y comienza a dar una serie de cosas. Yo le llamo la escalera tremenda del servidor, del que ama al Señor. Entonces tú y yo debemos de ser diligentes, no ser como mira pero llegando también al que había recibido un talento, en Mateo 24, 25, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, que es lo contrario a la diligencia. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo. No esconda el talento, no esconda las capacidades que Dios te ha dado para servir, no esconda tus competencias, por favor, porque verdaderamente hay que ponerlas al servicio del Señor, hay que hacer bien nuestro trabajo en el Señor. Por eso nos dice, nosotros también debemos de ser diligentes al servicio del Señor. Romanos 12:11 nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, porque la pereza es también lo contrario a la diligencia. El diligente actúa de forma inmediata, actúa con espontaneidad, actúa con prontitud, actúa con iniciativa, es muy proactivo porque sabe que la diligencia trae buenos resultados. Entonces el perezoso es aquel que verdaderamente se le ha revelado nada del Señor, no sabe a quién sirve porque hay pereza en él. Puede ser pereza espiritual y pereza física. Así que fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El consejo del apóstol Pablo. No debemos de ser perezosos, sino diligentes en el servicio a Dios. Eso es importante, memoricémoslo. No debemos de ser perezosos, sino diligentes en el servicio a Dios. Dios nos ayude, Dios te ayude, hermano, a ser diligente. La diligencia es muy importante para poder, escucha bien esto, servir a Dios. Pues un servicio sin diligencia, o sea, un servicio negligente, es un servicio sin prontitud. No vale de nada. Seamos mejor diligentes en las cosas de Dios, porque Él es excelente, porque Él se lo merece todo. Seamos prontos para las cosas que Dios nos manda. Debemos ver siempre la oportunidad de hacer las cosas y no la de no hacerla. Y no de no hacerla. Hay gente que espera cuando se diga, pues no hagan nada porque no va a ser necesario, se alegra. No, debemos de ser oportunos para servirle al Señor. Sigamos. La última característica, responsable. Se necesita responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Todo el que sirve, la hora. Responsable a la hora, responsable a los días que le dijeron que tiene que servir. Bueno, hay cuánta cosa. Cuando hay responsabilidad, las cosas prosperan. Y eso ha sido un pensamiento que las culturas desarrolladas lo han aplicado. Y muchos países latinoamericanos no se ha hecho énfasis tremendo en la responsabilidad. ¿Por qué?
porque se ha podido ver a través de los diferentes dirigentes y a través de los diferentes jefaturas y gerencias o gerentes que han liderado empresas, que en vez de ser los primeros y dar ejemplo, ellos son los últimos. Dios no permita que no seamos así, que nosotros seamos responsables. Mira, esta historia de José nos habla mucho y quiero que dice Génesis 39, 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con él y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esta es la segunda etapa que se dice acerca de José, o la segunda faceta de José, porque la primera fue en la casa de Potifar. Y si quisiéramos decir que es la tercera, porque la primera fue en la casa de su padre, de Jacob, que fue el papá de José. Era el que le daba los informes a Jacob del comportamiento de los hermanos. Jacob confiaba en lo que José hacía. Y cuando lo vendieron sus hermanos, lo compra Potifar, y en la casa vemos que también fue prosperada, porque era responsable a sus funciones, al rol que se le había sido dado, a las actividades. Tú debes de serlo en tu trabajo, pero también mucho más en la iglesia. Porque en tu trabajo es por un salario mensual, quincenal, o por una remuneración. Pero para el Señor es mayor. No nos podemos imaginar lo que implica servir al Señor y la recompensa, como decíamos en el tema número 1. Así que tremendo es esto, de que el ser responsable, eso trae prosperidad a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestra familia. Dios nos ayúdanos a ser responsables. Dile tú, Señor, ayúdame a ser responsable. José, haciendo las cosas con responsabilidad, no tenía problemas con la persona que le había encargado. En la cárcel, mira dónde le ceden la llave, y el carcelero no se preocupaba, porque José hacía bien su trabajo, porque sabía su responsabilidad. No se preocupaba de nada, sabía que José era responsable, digno de confianza, pero sobre todo lo que no había que presionarlo para trabajar. Qué lindo. Hay tres teorías, rápidamente te las digo. En el ámbito organizacional, administrativo, salió una teoría llamada la teoría X, que es donde se dio mucho auge en los tiempos de la producción en masa, de la industria que se desarrolló, donde se ocupaba mucho personal, y se decía que era necesario que se ejerciera presión, vigilancia, supervisión constante sobre los trabajadores. Y allí estaban, y fue una época donde se desarrolló mucha presión, mucha vigilancia, mucha supervisión sobre los trabajadores. Luego viene otro gurú administrativo y pensó en la teoría Y, la cual decía que el ser humano, que el trabajador no necesitaba trabajar bajo presión, que lo tuvieran supervisando, sino que se le asignara bien su tarea y que él se iba a responsabilizar de lo que le tocaba hacer. También se decía de que debería de capacitársele bien para que desempeñara su trabajo con eficiencia, con eficacia. Ahora bien, luego surge la teoría Z, donde dice, no, la verdad que conociendo al ser humano, conociendo a los trabajadores, debido a tanta investigación, a tanto, pruebas, test y todo, se dieron cuenta que el ser humano necesitaba tanto presión como también que se le diera holgura, que no se le pasara solo supervisando, pero que tampoco lo dejara. Y era todo el tema por la irresponsabilidad que mostraban muchos trabajadores.
y de repente encontraban que unos pocos eran responsables. En el Señor tenemos algo tremendo porque el Señor nos vigila, y no solo nos vigila nuestro exterior y lo que hacemos, sino que nos vigila y nos examina nuestro interior y cómo lo hacemos, qué es lo que decimos, aún en nuestros pensamientos en contra o a favor de nuestros líderes. Así que cuidadito, porque trabajar con el Señor es otra cosa. No es tan sencillo como parece. La verdad que con el Señor las cosas cambian. El Señor nos ayude a que esta característica que verdaderamente engrandece a la persona, que hace que se hable bien también de la persona, que hace que la persona sea notable sin que él ande diciendo, sin que él ande hablando, se vea en él su responsabilidad, y es eso lo que la gente mira también. Entonces, el resultado de todo esto, entonces tú que vas a servir en Huella de Unción, tú que vas a servir en la iglesia donde te estás congregando y que has decidido y has estado pensando en servir en algún ministerio, pues mira, el resultado de todo esto era que las cosas prosperaban en la cárcel por lo que José hacía. El resultado de la prosperidad en tu vida tiene que ser de una acción responsable, de una actitud responsable, de una forma de hacer las cosas con mucha responsabilidad. De esta forma, cuando una persona es responsable, hermano, hermana, hace que las cosas avancen. Hace que las cosas de verdad funcionen en el área donde sirve, porque sabe que trabaja, en nuestro caso, en la obra del Señor, sabemos que trabajamos para el Señor y que todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor y no para los hombres, aunque servimos a los hombres, servimos a los de la iglesia. Así es de que al saber que trabajamos para el Señor, que nos examina lo que somos, hay que ponerle responsabilidad. ¿Qué más te digo? No que estemos presionados, no que a la fuerza. Al Señor no le encanta, no le gusta eso. Él quiere que te presentes, como decíamos en el tema 1, que te presentes delante de Él con gozo y con alegría, ¿verdad? La Biblia dice que hay que servirle con gozo. Y llamó a Israel cuando mandó a Moisés a rescatar al pueblo, a libertarlo, para que me sirva en el desierto. Porque luego iba a venir la tierra prometida donde iban a servir diferente, pero quería el Señor que sirvieran en el desierto. Así es de que este es el fin del tema. Dios te bendiga. A los hermanos que están en este seminario, no se les olvide de mandarme su respectivo resumen. Como dije al principio, enviarme algo que quieran hacer respecto al tema, en este caso las características del servidor de Dios, para que podamos ir viendo también el avance, ir viendo la comprensión. Y cualquier duda, ahí puse al principio el correo, que lo voy a volver a poner para que me lo manden allí, o si quieren mandarme el documento por WhatsApp, ya lo tienen, ya algunos ya nos comunicamos. Así de que sigamos adelante y cuidado de no hacer lo que decía, quiero ver, esto lo decía Deuteronomio 28, 47, 48. Cuidadito. Decía, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, por tanto, tú a tus enemigos que enviare Jehová contra ti vas a servir. Qué terrible. Dios nos libre. Padre bueno, bendigo a mis hermanos que están en este seminario. Señor, te pido que venga cada vez más comprensión sobre este tema, sobre toda la cita que hemos visto, y que les ayude, Señor, que desde ya vayan desarrollando, vayan presentando, Señor, las características que deben de desarrollar
para servirte y que se interioricen muchas cosas, Señor. En el nombre de Cristo, desde ya pido que sobre ellos no falte nada, que ellos avancen, que nada los mueva, que nada los detenga y sobre todas las cosas que estén firmes sirviendo al Dios eterno, a ti, amado Señor Jesucristo, sirviendo también a la iglesia, sirviendo a la vecindad donde tú los enviares a servir. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, amén y amén. Hermano, Dios te bendiga, cuídate mucho y nos vemos en la próxima.